Nos encontramos en este momento con el cronista de Sayula, Rodrigo Sánchez Sosa, y él nos va a explicar qué es Sayula desde sus orígenes y los diversos puntos que vamos a desarrollar en lo que es esta entrevista para Mi Alma Mexicana Tour Life de Panamá para el mundo, en este momento en los 90 días de recorrido a través de todo México. Bienvenido, señor Rodrigo. Muchas gracias. La ciudad de Sayula, Jalisco, fue fundada a la llegada de los españoles en 1522, estamos hablando de casi 500 años. La castellanización del vocablo náhuatl, Saulan, que significa lugar de moscas o moscos, que tiene que ver con la cuenca andorreica, aquí conocida como Playa de Sayula, donde había muchos humedales y esto facilitaba pues la existencia de estos insectos. Entonces el vocablo tiene que ver con esto, es decir, con los insectos que había en la playa. Por eso se llama Sayula, que la traducción exacta es lugar de moscas. En 1522 llegaron procedentes de Michoacán, estamos aquí cerca de un estado mexicano que se llama Michoacán, el conquistador Cristóbal de Olid. Uno de sus capitanes, Hernando Saavedra, viaja desde este lugar hasta lo que es el valle de la playa de Sayula o de la cuenca endorreica, y funda en este lugar lo que conocemos hoy como la ciudad de Sayula, Jalisco. Esta ciudad de Sayula, Jalisco, tiene una antigüedad de 500 años. Fue fundada en dos ocasiones, en 1522 como un asiento de estos militares y para 1546 ya como formalmente por cédula real de la corona española, a partir de negociaciones o trámites de don Andrés de Urdaneta, que era el corregidor de esta región que se llamó los pueblos de Ábalos y la cual era cabecera política la ciudad de Sayula. Eso podríamos decir acerca del origen de lo que es Sayula, Jalisco. Vamos a pasar a otro tema con respecto a esto mismo, es decir, la historia de Sayula en el siglo XIX. Muy bien, vamos entonces a hacer un cambio. Ahora venimos de los orígenes y ahora ¿qué tópico tocaremos, maestro? Vamos a hablar acerca del siglo XIX, que es significativo para Sayula, ya cuando México se independiza de España y entonces está tratando de encontrar su identidad como nación y definir el rumbo económico y político que lo va a definir. Para esto, Sayula es una de las ciudades más importantes de Jalisco, junto con Guadalajara, Autlán y Zapotlán. Sayula era un asentamiento con bastantes personas, terratenientes adinerados, que en el contexto sociopolítico de la época se dan a la tarea de invertir su dinero que habían hecho con sus tierras en la industria. Y entonces forman una ferrería, es decir, una siderúrgica para aquel tiempo, el siglo XIX, estamos hablando de 1860, una fábrica de papel y algunos otros negocios que van más encaminados a la industria, ya no tanto a la agricultura. Entonces hay una transformación importante de Sayula de pasar de un asentamiento basado en la producción agrícola y ganadera allá una ambición por industrializarse. Entonces en ese tiempo lo que es todo el centro histórico de Sayula se transforma de acuerdo a las cánones de la arqueología de ese siglo, que era pues la modernidad. Entonces, como usted, aquí atrás de nosotros tenemos lo que se conoce en Sayula como el Parián, que en voz tagala de Asia quiere decir mercado. Digamos que esto era como un centro comercial del siglo XIX, lo que nosotros ahora conocemos como un centro comercial. Toda la parte de abajo donde están los arcos eran negocios y las familias dueñas de esos negocios vivían en la parte de arriba. Ahí tenían sus habitaciones. Esta cuestión de la arquitectura es importante porque se quería dar una imagen de progreso y modernidad para el mundo, no nada más para México. Y Sayula fue uno de los más importantes en ese entonces, siendo pues la punta de lanza en el sur de Jalisco para esta nueva forma de entender la economía en lo que era todo México. El ministro entonces de Economía de México, don Lucas Alamán, estaba muy estrechamente ligado con el señor Claudio Gutiérrez, que era una persona importante de aquí de Sayula, en lo que se conocía entonces como cámaras de comercio,
que organizaban pues este tipo de economía que ya no dependía tanto del campo, sino que tenía esta ambición de ser industrializada. Entonces hicieron varios portales aquí en Sayula. Nada más de este complejo son 4 portales: el portal Mina, el portal Morelos, el portal Zaragoza y el portal Juárez. Estos 3 portales, pero al mismo tiempo se rehabilitaron los que ya existían de la colonia, quedando 2 de ellos, y en esta moda de la arquitectura moderna, en lo que se conoció pues el revisionismo de la arquitectura en Europa, se le da cierto toque de arquitectura neogótica. Entonces, estos portales son muy famosos, son 10 portales y son 700 metros de portales en el centro histórico, que han sido por mucho tiempo uno de los atractivos turísticos de Sayula, y están basados pues en este periodo del siglo XIX. Maestro, interesante historia, nos cautiva esa cantidad de información que nos dicen de este lugar y sobre todo la manera como se trató de catapultar de manera inmediata de una forma, digámoslo así, agrícola a una forma industrial. Entonces, ¿qué ocurrió con Sayula después de este relato que nos ha dicho? ¿Con qué venimos ahora? Bueno, venimos ya con lo que sería el final para contextualizar en el tiempo contemporáneo lo que es Sayula. Después de esto, en el siglo XVIII que estamos hablando, después de 1860, el puerto de Manzanillo, aquí estamos cerca de Colima, estamos con fronteras con Colima, empieza a ser muy importante. Y las rutas que van hacia allá empiezan a dejar fuera Sayula. Primero viene el tren, ya para el siglo XX, pasa por Sayula, le da cierta importancia, pero la importancia del siglo XIX, luego de la Revolución Mexicana, empezó a decaer, y esta importancia de lo que es el puerto de Colima empezó a llevar al comercio hacia otro rumbo que deja al margen pues, a lo que era la ciudad de Sayula. Esto empezó en un declive que poco a poco pues la dejó fuera de este empuje modernizador ya para el siglo XX. Entonces va a cambiar, con la Revolución Mexicana pues va a cambiar la idea política que tenía el gobierno anterior en todo México, y eso hace que Sayula se quede un poco rezagado y que ciudades como Zapotlán o Ciudad Guzmán, que estamos aquí cerca, tengan un realce importantísimo. Actualmente pues Ciudad Guzmán tiene alrededor de 250,000 habitantes, mientras Sayula tiene alrededor de 50,000, entonces se ve la diferencia pues de lo que estoy hablando. Claro. Sayula, dentro de sus atractivos y potenciales pues que han impactado fuera de lo que es el estado y fuera de lo que es de la región, pues ha sido la parte cultural. Sayula nace Juan Rulfo, aunque también el mismo mito que el escritor universal se hizo de sí mismo, él decía que nació en San Gabriel porque su familia materna era de allá, y luego decía que en Acapulco, entonces hizo como una especie de misterio su lugar de nacimiento, pero existen documentos aquí en el registro civil de Sayula donde lo ubican que nació en este lugar, y más que nada pues de que su familia, los Rulfo, vivieron aquí en Sayula desde 1824 cuando llegaron. Esta parte de la esquina de donde estamos, de este edificio, el abuelo de Juan Rulfo era el dueño de esta parte, y vivieron mucho tiempo aquí. Era una persona muy adinerada, era un hacendado, pero ellos eran originalmente de este lugar. No nada más Juan Rulfo, también tenemos a Eduardo Luquín, que es otro escritor muy importante del siglo XX, que es diplomático mexicano. Entonces el arte y la cultura distinguen a Sayula en ese sentido, y nos han hecho pues de alguna manera estar en el mapa de este México moderno, cuando empezamos a quedar rezagados por el mapa de comunicación, cuando cambia no nada más la estrategia política en México. Entonces empieza este realce de la cultura, donde surgen, entre otros, pues, músicos, escultores, que le dan una importancia a Sayula, que compensa un poco lo que quedó frustrado en cuanto a su ambición de industrialización. También uno de los carnavales más importantes de Jalisco es el de Sayula, que se realiza en febrero. Eso también le da un realce. Desde 1917 tenemos ya más de 100 años de carnaval cada año, con excepción de uno en la pandemia, pues, obviamente
no se realizó, pero tenemos 100 años interrumpidos de carnaval hasta antes de la pandemia. Y a grandes rasgos, pues eso sería lo que nos hace la diferencia con otros municipios cercanos, es decir, lo que nos hace como un municipio particular, de importancia histórica y cultural en la región, y económica, por supuesto. Claro que sí. Bien, amigos, hemos ahondado un poquito en el tiempo y qué bueno que nos ha aclarado algunos aspectos en diferentes siglos, sobre todo la parte de que Sayula siempre ha sido, por decirlo así, un brillo dentro de lo que es el Estado de México y que en algún momento dado, por circunstancias foráneas X, se trató de opacar, pero de una u otra forma siempre ha buscado lo que es esa forma, ¿no?, de mantener ese comercio, ese rol de liderazgo, y de una u otra manera pues lo hemos visto a través de lo que es hoy en día sus comercios, sus restaurantes, sus hoteles, que también pues reapuntan muy bien, y les extendemos lo que es la invitación a que puedan seguir tratándose, informándose de lo que es Sayula a través de otros documentales que ya el maestro tiene dentro de lo que es la plataforma YouTube. Que así es, por favor, si nos regala sus cuentas sociales, por favor. Sí, mire, tenemos Sayula Históricos, tenemos en YouTube, tenemos también en Facebook Sayula Crónica Contemporánea, donde compartimos información histórica de Sayula, y tenemos 2 videos que hemos producido, uno sobre el Sayula prehispánico y otro sobre el origen de Sayula, junto con el Ayuntamiento Municipal. Tenemos también algunos libros que hemos escrito sobre la historia de Sayula, sobre la historia de Rulfo, sobre la historia del siglo XIX, que es importante, y actualmente hacemos una historia sobre el barrio más importante de Sayula, que tiene alrededor de 400 años de existencia. Entonces, en una historia de 500 años, pues hay mucha información y mucho que ver en Sayula, sobre todo que se ha conservado algunas de su patrimonio a través de la historia del que las personas que nos visiten pueden disfrutar cuando gusten. Perfecto. Bueno, maestro, para nosotros ha sido todo un honor, de verdad, poder haber compartido con usted unos pequeños momentos de este tiempo suyo muy preciado. Y para nuestros amigos y radioescuchas, unas palabras de despedida, si están amables, por favor. Pues muchas gracias, les invitamos a venir a conocer a Sayula, la tierra de Juan Rulfo, y a experimentar por ustedes mismos ese misterio de los libros de Juan Rulfo, tanto el Llano en Llamas como Pedro Páramo, que se pueden respirar en los alrededores de Sayula y en su aire. Es uno de los atractivos más impresionantes para los turistas, el venir a encontrarse con los pasajes de Rulfo y con lo que Rulfo nos cuenta en su libro sobre lo que es la cultura del sur de Jalisco. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Esto ha sido todo en este corto de Mierda Mexicana Tour Live con Alcides Emilio, 90 días en México. Hasta luego.